Formado en la Facultad de Ciencias de Comunicación de la UBA, desarrolló gran parte de su carrera en el ámbito editorial, donde concibió revistas, libros y textos educativos. En 2012 se unió al PRO. Fue asesor en el gobierno de la ciudad de programas culturales del Ministerio de Cultura y luego se desempeñó como coordinador general de Sistema de Medios Públicos. En octubre de 2015 fue electo diputado del Parla Sur, pero el presidente Macri lo designó al frente del Ministerio de Cultura de la Nación, cargo que asumió el 10 de diciembre de 2015. Hoy, en Dímelo Tú, nos recibe en el despacho del ministerio que preside Pablo Abeluto. Pablo Abeluto, ministro de Cultura de la Nación, gracias por recibirnos aquí en el Ministerio de Cultura. No, gracias a vos por venir. Sos hijo de la educación pública, ¿no? Hiciste tu escuela secundaria en el Carlos Pellegrini y en la UBA, licenciatura en Comunicación Social, Ciencias de la Comunicación. ¿Qué valores sentís que te transmitió la escuela pública que podés aplicar hoy en tu vida? El primero fue la igualdad de oportunidades, es decir, el hecho de convivir desde el jardín de infantes y la primaria, que también fueron públicos, con las distintas clases sociales, algo que por ahí hoy se perdió en la escuela pública en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos en muchas de ellas. Yo estaba en la mitad de la tabla, había chicos que provenían de sectores populares, chicos de clase alta, hijos de profesionales, hijos de comerciantes, de empleados. Esa fue la primer cosa. La segunda, tuve la suerte de tener profesores muy buenos, tanto en la secundaria y en una secundaria muy exigente, como era el Carlos Pellegrini en aquel momento. Y en la universidad tuve una oportunidad también muy particular. Fui de la primera promoción de alumnos de la carrera de Ciencia de la Comunicación. En aquel momento éramos poco más de 50. Entonces también fue fundar una carrera. Al año siguiente, como no había docentes, yo era docente de los de primer año. Entonces fue un experimento muy particular. Hoy es una carrera muy masiva y con muchos alumnos. Te diría, en principio, la importancia de la igualdad de oportunidades, de que la educación sea un factor de nivelación del punto de partida para el cual se puedan lograr grandes cosas hasta que incluso alguien te elija ministro de Cultura, es una de ellas. Esos valores, ¿no?, que me estás comentando, ¿sentís que se perdieron? ¿Hay alguna posibilidad de recuperación? Yo creo que más que volver hay que construirla. Es decir, a mí no me gusta, y en general, en unas cosas que me atrae del espacio político en el que me metí, es que no hay una idea de volver, sino una idea de ir. Es decir, volver al pasado, a cualquier pasado en la Argentina, es siempre, te diría que es imposible. Volver al pasado en la vida es imposible. Lo que sí creo es que tenemos la oportunidad, diría la obligación o la responsabilidad de construir un sistema donde haya igualdad de oportunidades, pero un sistema para el siglo XXI. La educación que yo tuve, que fue muy buena en un montón de cosas, sería irrepetible hoy. Sería irrepetible y además sería bueno que no se repitiera porque los contenidos son otros. Lo veo en mis hijos, los chicos hoy tienen otras visiones del mundo, otros modos de aprender, otras herramientas para aprender. La escuela del siglo XXI, y lo veo a Esteban Bullrich muy metido en eso, tiene que desarrollar es una construcción para un futuro que todavía ni siquiera conocemos, ni siquiera sabemos cuáles son los trabajos que va a haber cuando nuestros hijos terminen su educación formal. Entonces, de vuelta, más que volver o recuperar, creo que se trata de ir y de construir una educación pública que sea de altísima calidad, de altísimo nivel, que genere competencias muy necesarias hoy para el trabajo, para
digamos, que requiere cosas nuevas, tal vez no tan enciclopédica como aquella que yo tuve, pero seguramente que fomenten muchísimo la curiosidad y el trabajo en equipo, que eran cosas que por entonces eran apenas incipientes. Y desde tu lugar, desde el Ministerio de Cultura, ¿cuáles son los sueños que tenés y qué cosas te gustaría ir poniendo en práctica para recuperar esos valores, ¿no? Bueno, el principal tiene que ver con que no importa dónde vos estés en el país, tanto geográfica como socioculturalmente, no importa en qué lugar del mapa, tengas las mismas oportunidades para acceder a los distintos aspectos de nuestro patrimonio cultural. Federalización. Federalización De la cultura. Por un lado, y capacidad de federalización también de las capacidades creativas, la capacidad de construir cosas. Hoy tenemos herramientas que antes no teníamos. Una de ellas es el mundo digital. Hoy podemos poner en contacto a través de las redes sociales a los ciudadanos con su patrimonio cultural. Podemos también, como hemos hecho hace poquito, sacar lo que está dentro de los museos y llevarlo por el país. Hace poco inauguramos una gran exposición con motivo del Bicentenario, la inauguramos en Tucumán, 200 años de arte argentino. Entonces vos ahí tenés desde Apiliano Pueyrredón y Cándido López hasta Cuitca. Y al mismo tiempo, una cosa que también para mí es muy importante, que es poner en escena, poner bajo los focos lo contemporáneo. A veces nuestra cultura, que ha tenido grandes logros en su pasado, hay que pasarle grandes momentos, un poquito el plumero. Y es opresivo, porque vos decís, bueno, ya tuvimos Borges, ya tuvimos Ginastera, lo mejor ya pasó. Y yo creo que lo mejor está pasando, y lo mejor está por pasar, y entonces es cuestión de abrir espacios para que los artistas contemporáneos, los creadores contemporáneos puedan darse a conocer. Y ese es otro rol que aspiro para el Ministerio. Durante estos 12 años anteriores hubo personajes, digamos, personalidades en nuestro gobierno que habían vivido siempre de la función pública. Y se dice que esta nueva administración ha tenido más que ver quizás con lo privado, ¿no? De hecho, vos trabajaste 2 décadas casi en editoriales privadas, ¿no? Así en es. Estrada, en Planeta. ¿Cómo desmitificar esos prejuicios que dicen, bueno, ¿cómo se hace desde la función privada? Esto no es privado, es público, es otra la manera de manejarse. Eliminar prejuicios es es otro de los objetivos que tengo o que tenemos en el gobierno. Uno de ellos, claro, se vio con este asunto de que venían muchos funcionarios o ministros de la actividad privada y no del ámbito público. Y yo creo que es una visión que enriquece, no es una visión que suplanta. Y yo creo que son mundos que se complementan, visiones que se acercan, que se potencian, hay una idea vinculada con el logro de objetivos muy concretos que es una gimnasia que uno trae del ámbito privado, y hay al mismo tiempo procesos muy diferentes en el ámbito público, maneras de decidir distintas, necesidad de lograr acuerdos mucho más amplios entre mucha más gente sobre temas que afectan a un montón, a millones de personas. Entonces, ahora creo que sí hemos traído, mis colegas ministros que vienen del ámbito privado han traído una visión, una idea de velocidad, una manera de enfrentar problemas y resolverlos quizás más contundente, pero que se suma a lo que había, no necesariamente lo sustituye. ¿Qué encontraste en el Ministerio de Cultura cuando llegaste de bueno y de malo, ¿no? ¿Qué cosas qué cosas se pudieron conservar y qué cosas hubo que cambiar totalmente? Bueno, encontramos un gran desorden administrativo, encontramos algunas irregularidades, encontramos problemas edilicios de infraestructura, encontramos una manera de administrar un poco transparente, y encontramos también gente muy valiosa, que sabía mucho de muchas cosas, que a su vez estaba como esperando su oportunidad para poder crecer. Mantuvimos algunos programas, los ampliamos, modificamos otros. Es un proceso muy dinámico que una de las cosas quizás negativas que encontré es algunos prejuicios, como te decía antes, es el tema que a mí me obsesiona desde antes de ser ministro, es la cuestión de los prejuicios. Los prejuicios, vos sabés, son
emociones tercas sobre cosas que se conocen mal, eso, así como los define el diccionario. Emociones tercas sobre cosas que se conocen mal. Interesante. Exactamente. Primero, es muy importante entender que es una emoción, no es una conclusión racional. No es real. Ninguno de nosotros tiene prejuicios racionalmente. Y las emociones solo se ponen en cuestión en el contacto personal. La proximidad con las personas, la proximidad con quienes tienen prejuicios sobre uno, es lo que termina que dice, mira, no sos como yo parecía que eras, yo pensaba que ustedes eran de tal manera, resulta que son de tal otra. Y eso es estar con las personas, conversar con ellas, escucharlas, escuchar sus miedos, e ir mostrando hechos que vayan refutando esos prejuicios. De eso también se trata el trabajo. Hubo algunas cosas también, algunos programas que hubo que cerrar, ¿no? Que tenían más que ver con mantener una misma idea y pensar las cosas de una misma forma, ¿no? Por ejemplo, hubo que cerrar la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, sí. ¿no? Cómo podía haber un lugar a donde se nos dijera cómo había que pensar, ¿no? Sí, la idea de un pensamiento que tenía... Una forma única de ver la realidad, una forma privilegiada, la nacional frente, no sé cuál sea la otra, la extranjera, la internacional, la más cosmopolita. Yo discrepo profundamente con esa idea. Discrepo con la idea de que el Ministerio de Cultura o el Sistema Público de Medios de Comunicación deba ser una herramienta para privilegiar unas ideas en desmedro de otras. Creo que tienes una plataforma para que todas las ideas se expresen, porque lo que estás utilizando son los recursos de todos los ciudadanos, los que piensan como uno y los que no piensan como uno. Claro. Y ellos también financian programas, actividades, elencos, etcétera. Entonces, proponer un espacio del Estado para un único tipo de pensamiento, sea cual sea, en este caso el pensamiento llamado nacional, que también es una entelequia, porque nada hay intrínsecamente nacional en nuestra cultura. Borges lo decía, nosotros, nuestra patria es el mundo. ¿Por qué decidiste unirte a la política después de haber estado trabajando en lo privado y haber sido exitoso en lo privado, ¿no? ¿Te uniste al PRO en 2012? Así es. ¿Por qué esa decisión? Bueno, a veces las cosas son inesperadas. Yo venía votando al PRO desde hacía un tiempo, y tenía conocidos que estaban cerca de Mauricio Macri, a quien conocía muy poco hasta ese momento, y un día me había ido de la editorial con la idea de tomar un año sabático, hacía 20 años que trabajaba en la industria, y un día me invitaron a almorzar algunos conocidos que tenía, Alejandro Rosichner, Hernán Lombardi, estaba Jaime Durán Barba, a quien yo le había publicado un libro en la editorial, y me presentaron a Marcos Peña. Y me fascinó, tuvimos una conversación fascinante a lo largo de algunas horas. Me dijeron, sumate. Y yo decía, pero ¿qué significa sumarse? Digo, yo, un poco mi cabeza de trabajar, digamos, no, vos sumate. Y efectivamente, bueno, empecé a trabajar primero con Hernán, en el Ministerio de Cultura de la ciudad, y empecé a trabajar en esta idea de los prejuicios en la política. Yo percibía que una de las limitaciones en relación a la cultura y a Macri o a la gente que lo rodeaba era que había mucho prejuicio. De hecho, mis amigos pensaban, a ver, ¿por qué Pablo se sumó con esta gente? Yo vengo de una familia de izquierda, estaba, digamos, en mi crianza... Tenés bastante líos ahí en tu familia. A mi madre le cuesta todavía bastante aceptar. Tu madre apoyaba al kirchnerismo, a Cristina. Sí, simpatizaba con el kirchnerismo, venía de una tradición de izquierda, y de pronto se encuentra con que su hijo está ahí, y al igual que muchos amigos dicen, bueno, ¿pero qué pasa? Si Pablo, a quien conocemos, está cerca de esta gente... De esta gente. O esta gente no es lo que pensamos... O Pablo no es lo que pensamos, algo no funcionaba. Y yo lo que encontré ahí es un espacio muy abierto al diálogo, muy abierto al encuentro con lo diferente. Empecé a generar encuentros con intelectuales por parte del propio Mauricio Macri, con Marcos Peña. Empecé a trabajar cada vez más me reencontré con mi profesión original.
de licenciado en comunicación, empecé a trabajar en la estrategia de comunicación junto a un equipo, la verdad, de gente brillante, inteligentísima y muy creativa. Y al tiempo me dieron la oportunidad de dirigir los medios públicos de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual también fue una primera inmersión en la función pública. Y te diría que lo que encontré es un espacio que generacionalmente sentí que me representaba. Si había algo, si me llamaban de los partidos más tradicionales, tal vez hubiera pasado de largo. Encontré personas, en particular en el caso de Macri, un tipo muy abierto a escuchar, y muy abierto a escuchar a aquellos que piensan diferente de él, y no en tratar de imponer sus ideas. Lo noté un día en concreto. Un día habíamos hecho una reunión con un grupo de intelectuales, había un economista, y este economista le cuenta a Mauricio Macri su idea acerca de la coparticipación federal. Y escuché una frase que a mí me fascinó por parte de Mauricio, que dijo: tu idea es mejor que la mía. Y yo decía, me quedé pensando, ¿cuánto tiempo hacía que yo no escuchaba a alguien, incluido a mí mismo, decir: tu idea es mejor que la mía? Normalmente uno cree que sus ideas son mejores, y en todo caso, muchas veces lo que la gente hace es quedarse, cuando el otro se fue, con la idea del otro, porque uno reconoce que es mejor, pero no lo asume en público, entre otras personas. Y ahí me di cuenta que había una actitud de apertura, de escuchar ideas diferentes, de no creérsela, en todo caso. Interesante, ¿no? Que me pareció un cambio también cultural y generacional que nos venía bien como país o como sociedad. Y ahí me enganché y bueno, y acá estoy. ¿Por qué crees que circula la idea de que no se maneja bien la comunicación del gobierno y que hay cosas que no se comunican de la forma que hay que comunicarlas? Yo creo que lo que hay ahí es una idea por ahí que para algunos sectores es difícil de entender, que es que los modos de comunicación en la Argentina han cambiado. Es decir, nosotros comunicamos de una manera diferente, utilizamos mucho las redes sociales, utilizamos mucho Facebook, utilizamos mucho el contacto directo. Mauricio fue quien comenzó a juntarse con las personas comunes en su casa y escuchar sus puntos de vista de manera directa. Uno puede decir es algo simple, parece simple, pero no muchos políticos lo hacen, por lo menos con la constancia, la disciplina, tanto durante la campaña como ahora que es presidente. Y eso, de algún modo, desconcierta, porque el rol por ahí que antes tenían los modos, las estructuras tradicionales de la comunicación, los programas políticos, los columnistas políticos de los diarios, los periodistas de la primera mañana de la radio, ocupan un lugar muy importante, pero ya no el lugar central y excluyente. Entonces, desde una de las cosas que nosotros hemos aprendido mucho en estos años ha sido el sesgo con el cual miramos a la sociedad. Muchos de nosotros creemos que la sociedad está compuesta de iguales a nosotros, y en realidad la sociedad es un mosaico de diferentes identidades, culturas, y entender eso nos sirvió para estar cerca de cada uno de los sectores. De otra forma. Entonces, por ahí quien tiene una visión sobre la comunicación y ve que no lo hacemos todo a su manera, puede sentir que lo hacemos mal. Pero ese, como decíamos, es otro prejuicio. ¿Te gusta más la cultura con mayúscula o con minúscula? ¿La cultura más formal o la cultura más desacartonada? Las dos. Me parece que no hay... es muy difícil definir el límite de una con la otra. Incluso en singular o en plural, la cultura o las culturas. Formo parte de toda la línea, digo, me divierte. En febrero estuve en la Fiesta Nacional del Chamamé en Corrientes, donde vos ves cómo una tradición se mantiene vigente y los chicos van a bailar chamamé como en Buenos Aires van a una discoteca en la noche, y al mismo tiempo me conmueve escuchar a la Sinfónica Nacional, que es uno de los organismos que depende del Ministerio, y al mismo tiempo me conmueve cuando llevamos a la Sinfónica Nacional a la Villa 21 a tocar para los chicos de allí. Digo, me parece que de lo que se trata también es de borrar las fronteras entre las estéticas, entre los... del mismo modo que queremos borrar las fronteras socioculturales, queremos también borrar las
fronteras entre las disciplinas y entre lo alto, lo bajo, o la mayúscula y la minúscula. Hablando de la Bella 21, hay un programa de la Feria del Libro que está permanentemente allí en la Bella 21 en este momento. Así es, lo inauguramos hace unos poquitos días, donde... 21-24. 21-24 en Barracas. Es uno de mis lugares favoritos. Y es uno de los casos de algo que nos dejó la gestión anterior. Nosotros la reactivamos, es un lugar magnífico donde no solamente hacemos conciertos, hay actividades, hay talleres todos los días para la gente del barrio. Fue sede del Bafisi en el Festival de Cine Independiente. Y en estos días hacemos una feria del libro infantil muy especial, donde hay mediadores que ayudan a los chicos a leer o les leen a los chicos, y cuando ven, gracias a las editoriales que nos dan unos cuantos libros, cuando ven que un chico se engancha, le regalan el libro para que siga leyendo. Y al mismo tiempo aprenden desde hacer animación con stop motion hasta espectáculos, aprenden a cocinar. Digo, es un lugar que cada tanto vale la pena visitar porque representa bien claro lo que es nuestra política cultural. Una pregunta casi personal y la última. ¿Qué va a pasar con el Cervantes? Que necesita algo... Bueno, necesitamos los andamios para empezar. Y es lo primero que vamos a hacer. La primera cosa que hicimos con el Cervantes fue también, ahí mantuvimos la gestión que venía, que era muy buena, de Rubens Correa junto a Claudio Gallardú. Designamos un nuevo director, que es Alejandro Tantanian, que está ya trabajando con ellos. Y al mismo tiempo ya hemos terminado de armar el pliego de licitación para que se produzca la puesta en valor de toda la fachada maravillosa que tiene ese teatro, que es su deterioro es el que generó hace ya, no sé, 10 años creo, sí, la presencia de esos andamios en la avenida Córdoba y Libertad de nuestro Teatro Nacional, que es maravilloso, que es una sala de estilo español increíble y que esperamos va a ser una obra larga, va a llevar un año, el teatro va a seguir funcionando, pero sí esperamos que una de las primeras promesas cumplidas sea ver al Cervantes sin esos andamios que nos duelen a todos. Bueno, muchas gracias por esta entrevista y esta es la parte en la que yo te devuelvo un poco y te digo cómo te veo. Ah, bueno, dale. Te veo como un hombre moderno, necesario para la cultura, necesario para que la cultura vaya disolviendo esos límites que tiene y que tiene que derribarse. Tomo el tema de la equidad, de la posibilidad de la federalización de la cultura, de algunos programas que estás como moviendo para que eso suceda y te pido transparencia como todos los ciudadanos queremos que suceda. Muchas gracias por esta entrevista. Tengo regalos para vos. Bueno, muchas gracias. Yandón. Qué bueno. Y anteojos de mi marca. Ah, muy bien. ¿Por qué brindamos? Y yo te diría, brindemos por el siglo que empieza. Nosotros acabamos de cumplir 200 años, pero como te decía antes, lo más importante es lo que está pasando. Y este siglo que empieza ahora lo vamos a vivir nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Cuando miren para atrás, la responsabilidad termina en nosotros. Así que brindemos por nosotros y por el siglo que empieza. Muchas gracias. Gracias. Brindemos por eso.